Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El caso Bar España, destapado por distintos investigadores y distintos trabajos durante algún tiempo, nos ha mostrado, al menos a una parte de la sociedad, aquello a lo que están dispuestos quizá a llegar, al menos un grupo de privilegiados, por satisfacer sus placeres. Los actos cometidos durante décadas en este local de Benicarló, en España, ponen los pelos de punta a cualquiera. Actos que van desde cualquier tipo de tortura, sodomización, violaciones relacionadas con rituales satánicos, ya digo, torturas que han acabado con distintos actos y asesinatos de muchas de las víctimas. Lo peor de todo esto es que miramos que toda esta trama criminal, con letras mayúsculas, toda esta trama criminal está estrechamente relacionada con el mundo del poder, con el mundo de la política. Uno de los presuntos implicados en toda esta trama, digamos, de corrupción, porque ya os dije el otro día, quizá la corrupción no es simplemente el conceder a quien quiere un terreno para edificar esto o aquello. Quizá es conceder ciertas bulas, como siempre se han concedido, para hacer esto o aquello, de distintas formas. Por ejemplo, ya digo que al margen de este cargo, Carlos Fabra, uno de los cargos más representativos de una de las autonomías, de esta autonomía, digamos, de la Comunidad Valenciana, en la que ha ejercido, digamos, distintos mandatos en el poder. Ya digo que al margen de este personaje que presuntamente está implicado en toda esta trama, hay diversos personajes políticos más que él, que presuntamente también están implicados. Pero lo más grave del asunto es que hay implicados jueces, fiscales, médicos y forenses que han manipulado datos y lo que hayan querido, incluso mandos de altos cargos, digamos, de las fuerzas de seguridad, que han ejercido también su poder para ejecutar distintos actos, tanto de presión como de falsedad de pruebas, ya digo, según las distintas investigaciones que se están llevando a cabo. Todo esto, al parecer, muestra mucho más que simplemente ese caso, como un posible caso aislado. Daros cuenta que también hace ya más de 2 décadas, en realidad, daros cuenta que aquel caso de las niñas de Alcácer, en aquella misma zona, supuestamente también está relacionado con toda esta trama. Aquel caso que aquellas 3 niñas, aquella Desiré, Miriam y Toñi, que fueron violadas, torturadas y asesinadas, y que digamos que las versiones oficiales, ya digo, de estos jueces y fiscales, de estos políticos, de estos mandos policiales, las versiones que mostraron al público fue que, el tal Ricard y el tal Anglés fueron los culpables de todo aquello de las niñas de Alcácer. Según distintas investigaciones alternativas a esas, digamos, versiones oficiales que han mantenido estos cargos que llevan en esos puestos durante décadas también, prohibiendo quizá que cualquier mirada ajena a ellos meta la nariz donde no le importa. Ya sabéis, hay muchos tipos de presión y de censura que se pueden cometer, más si tienes eso, poder a todos los niveles, ya os estoy mostrando. Ya digo que aunque a estos 2 personajes, por supuesto, para mostrar un poco que ese plan llevaba un poquito de orientación y que eran los 2 culpables, después de aparecer, pruebas de esas que podríamos decir que no se las creen ni los críos, pues al margen de eso, luego, por supuesto, uno desapareció porque se había fugado, porque, para que no lo cogieran y tal. Luego, presuntamente, al parecer, por Escocia dicen que aparecieron unos huesos que posiblemente podían ser de él. ¿Qué queréis que os diga? Presuntamente todavía se están esperando las pruebas, que, si eran aquellos huesos de tal o cual. Pero lo que os quiero decir es eso. Uno
como siempre, desaparece porque se fugó, porque se la temía, porque supuestamente había sido él, y a otro, a un pobre ignorante de la zona, a otro pobre ignorante, que se han, manipulado distintas pruebas, e incluso pruebas que había con supuestas, una visita a un restaurante en la que supuestamente los dueños habían declarado más o menos que aquella noche habían ido a no sé qué. Todo era una manipulación de los datos, era todo falso. Los dueños del restaurante, del local, lo negaron todo. Pero lo que es más, ya digo, lo que es peor, es que, por ejemplo, distintas pruebas periciales de distintos forenses alternativos han demostrado que había numerosos pelos, digamos, púbicos, y que todos los pelos púbicos que había de distintas personas, de 7, 8 personas distintas, ninguno correspondía precisamente ni con Ricard ni con Anglés. Pero todos estos, ya digo, todos estos núcleos de poder, desde los forenses oficiales, los jueces y fiscales, los altos cargos policiales, han ido desestimando durante años, incluso denuncias de padres, por ejemplo, en los casos estos del Bar España. Imaginaros en casos como estos, en los que, se ceba, se pone un cabeza de turco, se le echa todos los medios de comunicación, todas las críticas a todos los niveles sociales, la gente, la paga con ese pobrecillo de turno, que como se ha demostrado, hace unos años, un personaje que los metieron en la cárcel por violación durante 10 años. Imaginaros un personaje metido, de que salió el hombre, estaba en otro mundo, estaba hecho polvo del todo. Luego lo apañaron y encontraron pruebas de que ese hombre había sido falsamente acusado y falsamente, condenado a cárcel por aquellos actos, y simplemente le dieron, me parece, 10 millones de pesetas, 60.000 euros, y con eso intentaron arreglar lo que ese hombre había perdido de su vida, o sea, todo, a todos los niveles. Ya digo que el señalar a cabezas de turco para librar a unos u a otros no es una historia de hoy en día, es una historia que ha pasado siempre. Imaginaros, por ejemplo, que todas estas élites que, ya digo, controlan todos los centros de poder, tanto médicos, políticos, policiales, también quizá los medios de comunicación, ya digo, no hace falta que sean todos los policías, ni todos los jueces, ni todos los políticos, no. Simplemente con que haya unos poquitos colocados en ciertos lugares estratégicos, ya está la ensalada. Ya está todo manipulado, ya está todo controlado para que nadie meta las narices, como pasa con todo esto. Durante décadas ha habido distintas denuncias y lo único que han hecho todos estos señores, todos estos representantes de la justicia a muchos niveles, ha sido intentar, inculpar de distintas cosas a los que denunciaban, en lugar de investigar esas denuncias. O sea, todo esto no sale en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, que ya digo, al parecer, por las pruebas que se pueden comprobar, también están manipulados, al menos de alguna forma, ya digo, aunque la inmensa mayoría de los periodistas, al igual que la inmensa mayoría de los políticos o de los médicos, lleven eso en el corazón, el ayudar a los demás. Si no los dejan, si sus barreras, como a los jueces, si ellos están para aplicar la ley, no para aplicar lo que piensan en algunos casos, sino para aplicar lo que les dicta la ley, no la conciencia. Ya digo que luego en los medios de comunicación, con sacarnos 4 casos de niños locos o niñas locas que por satisfacer vamos a ver qué se siente por matar a alguien, o niños que por violar a alguien, o por... Sí, hay casos de todos en el mundo, igual que, como os digo, de la violencia de género, también hay 4 unos por una cosa y otros por otra, asesinan unas veces al vecino, otras a la esposa, otras a quien sea. Hay asesinos a todos los niveles, pero no hay que generalizar el que todo sea referente de una cosa. No hay que generalizar que todas las desapariciones son casos de una monjita que arreglaba robos de niños a familias pobres para que los adoptaran las familias ricas.
Quizá no es todo esos 3 o 4 casos en los que un loco, ya sabéis, o unas locas de turno han acabado con la vida de alguna criatura. Quizá todo existe en el mundo, pero quizá la inmensa mayoría de los casos tienen que ver más con casos como los que estoy contando, como las niñas de Alcácer y el banco, o sea, el Bar España, que en todo este tipo de... que nos lo cacarean. Imaginaros todos estos casos que hay de todo esto del Bar España. ¿Por qué no nos lo dicen tanto como todos estos casos? ¿Por qué de que hay como este caso que hubo de esta niña que al parecer no va a aparecer nunca, por eso, porque a saber, pero imaginaros que, bueno, un montón de fuerzas, digamos, de emergencia, buzos, maquinaria, policías, soldados, voluntarios, todos con su esfuerzo y sus ganas de encontrar a esa criatura bajo el lodo, bajo las escombreras, bajo los basureros, cuando, bueno, los que tenemos una poquita noción de lo que es la realidad de la tecnología hoy en día, sabemos que hay tecnologías que en el lodazal o en el basurero que sea, por muy profundo y muy grande, como con los rayos X a cualquier nivel, y van a descubrir no una persona bajo el lodo o bajo un basurero, van a descubrir si quieren un mosquito, o sea, pero quizá no quieren que sepamos todos estos adelantos tecnológicos a nivel de que los entienda la mayoría de la gente, porque si no, entenderíamos otras muchas cosas, empezaríamos a tirar del hilo. Ya digo que todo esto nos muestra de por quién estamos gobernados y guiados a esas verdades y a esas metas de las sociedades de bienestar que nos venden todos estos personajes. Estos personajes que, como comenté, bueno, en el vídeo este de la condesa Bathory, el experimento, la película del experimento que nos demuestra que hasta dónde está dispuesto, bueno, el ser humano, de que tiene el poder en la mano de llegar, por satisfacer su ego, su placer o lo que sea. Ya digo que todo esto nos muestra quizá un panorama mucho más amplio, todo esto de, bueno, a lo que están dispuestos, y no les importa ningún tipo de eso, de cuchillo que le claven a cualquier persona, ningún tipo de tortura, no les incomoda de ninguna manera a, bueno, a un cierto de tipos de personajes que ya vemos que podemos encontrarnos en cualquier ámbito. O sea, el problema está en eso, que nos los podemos encontrar en cualquier ámbito. Y nos muestra que quizá, por ejemplo, todas las desapariciones del mundo no vienen dadas por eso, por lo que nos cacarean, los 4 casos que nos cacarean en los medios de comunicación oficiales. Durante años nos han mostrado todos estos casos de niños robados y demás, que como ya digo, presuntamente todos envueltos en esta trama en la que una u otra monja robaba, ya digo, a esos niños, tanto al nacer como de distintas formas a sus madres, amenazándolas, incluso comprándolos a madres desvalidas y demás, para entregarlos en adopción a familias ricas que no podían tener hijos. Pero quizá hay, bueno, muchos desaparecidos en el mundo que poco tengan que ver con esos casos. Que quizá dentro de lo malo, incluso hay muchas criaturas que podíamos admitir que dentro de quitarles la relación, digamos, con sus verdaderas madres, muchos de esos casos en realidad eran buscados por las mismas madres, aunque evidentemente una minoría de ellos. Ya digo que todos estos casos nos conmueven en cierta manera, pero ¿por qué siempre nos muestran solo estos casos? Daros cuenta que cuando se movía más o menos el organigrama nazi, un poquito antes de comenzar la guerra civil aquí en España, se creó una organización, la organización Lebensborn. Esta organización, bueno, acogía desde madres solteras, acogía, bueno, a distintos soldados y demás, incluso admitiendo la poligamia y distintas cosas, para, bueno, intentar crear esa raza aria que nos han contado que era lo que buscaban los nazis, o al menos una parte de su organización. Todo relacionado siempre con las mismas cosas, o sea, tenían muchas mujeres para que parieran lo máximo posible, en cruces entre, bueno, esa raza en la que fue